tengo una situación económica muy complicada últimamente Pues y lo porque no único trabaja, que quiero chiquita. es que me Por eso, den porque la no parte, trabajas. lo único que me ha dejado mi madre. Su voluntad era estar descansando sus restos Y ya descansó un en la mes, casa. ya saca la muerta, Ahora, échale una tumba y déjame vendemos la decirle, casa y ¿me punto. permites hablar? No sea Ahí ridículo, está mi Max. mamacita descansando. ¿Descansando de qué? Pues si ya está muerta ya. La única manera en la cual yo aceptaría vender esa propiedad y entregarle su parte es que el comprador acepte un contrato y una cláusula No, pues donde se indique que no se va a desterrar a mi No, mamá no. y que va a seguir descansando en ese jardín. ¿Quién diablos Y va a yo comprar yo una casa soy con una nadie, muerta en yo el no jardín? soy Max. nadie. Escucho a mi madre llamarme histérica, llorando, que la zorra esta se ha metido con tu padre, la guiri esta, deja a mi padre y al dejar a mi padre coge y se suicida. De la ¿Se depresión. suicida tu papá? Estoy aquí para defender a mi novio. Novio. Pero si tu novio es el marido de tu amiga. Ah, le digo que no y es ahí cuando empieza a cogerme de los brazos, a cogerme Eso no el es pelo, verdad. me empezó a Eso no es pegar verdad. Misma es la que te- que la me que dejó... te da. Se casó con ella para que arreglara los papeles. Sí, como Sí, que ¿qué pasó con el papá de ella? Me violó. mosquita muerta. ¿Te violó? Mi padre... Cerrado, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema, what's up, baby, aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El escritor ruso Anton Chekhov dijo: confieso que enterrar a algunas gentes constituye un gran placer. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Suena tétrico el primer caso de hoy, ¿verdad? Veamos. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, si tanto la ama, que la entierre en el patio de su casa. Por los restos de mi madre quiero que se cumpla su voluntad. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Teresa, tú eres la demandante. Así es. Estás demandando a Max. Explícame quién es Max, por qué lo demandas y qué exiges para resolver este caso. Bueno, Max es mi hermano. Lo único que estoy pidiendo es lo que me dejó mi madre, que es la mitad de la casa, de una casa que teníamos en México. Es lo único que le estoy pidiendo. No le pido nada más. O sea, que te dé Mi herencia. tu herencia. La mitad de una casa que nos dejó mi Pero madre. ¿por qué no te la está dando? No entiendo. Porque hay un pequeño detalle. Esta casa tiene un problema, pues, un tanto risorio, porque ¿Qué te pasa, la cuestión es que en Ten esta más casa respeto. hay una persona enterrada, la cual era mi madre, en el jardín de una casa. En el jardín Es una de locura, la casa. claro. Así Sí, es. doctora. Pero la casa está en México. Así es. ¿En En dónde? México. ¿En qué parte? ¿En qué En parte? Monterrey. En Monterrey. Así es. O sea, tu mamá está enterrada en el jardín de la casa. Así es. ¿Y por qué? Pues es una locura que a la loca de mi madre se le Discúlpame, ocurrió no es la loca de tu meses madre, antes, es tu madre. meses antes Es tu madre. Perdón, poner en el doctor. testamento que como última voluntad quería ser enterrada en el patio de esta casa, en el jardín de esta casa, y ahí permanecer durante, bueno, de hecho no se especifica si permanecer toda la vida, de hecho no se especifica nada. Lo único que era su Aquí voluntad está era el estar ahí. documento. Y por Pero lo lo único menos- que yo por lo estoy menos ten pidiendo es respeto a su que voluntad, esta casa por se favor. venda, que me dé la parte que me corresponde de esta casa y que finiquitemos esto. Yo no tengo ninguna relación con él ni me interesa tenerla. Es una persona bastante tampoco me problemática interesa. y muy desagradable Tú en nunca mi has hecho vida. nada de tu vida, discúlpame. Entonces, y ahora vienes sí, a pedir sí lo algo, es. ahora vienes a pedir dinero. Yo no Si eres estoy una pidiendo, mantenida, yo no todo el estoy tiempo pidiendo te dinero. Dime algo. Dime. Veo que este es tu único hermano. Pues eso me dijeron, que era mi hermano. No, yo no me Soy consta. tu ¿eh? hermano, soy tu hermano. No me consta. ¿Eh? Entonces, Por lo único que desgracia, estoy eres pidiendo mi es hermano. esto, pero estamos de acuerdo que ¿quién va a comprar una casa con un muerto en el jardín? Nadie. Claro.
Y lo único que quiero es esto, porque yo hace un año no tengo trabajo, tengo una situación económica muy complicada últimamente, Pues, y ¿por lo qué no único trabajas, que quiero chiquita? es que me Por eso, den porque la no parte, trabajas. lo único que me ha dejado mi madre, porque No mi madre ni trabajas, siquiera Dejó me- otras cosas. Ah, claro, le dejó $50,000 al caballero, mire, se los comió. Porque yo, completos. discúlpame, pero yo Claro, siempre, oye, por discúlpame, pero yo supuesto. siempre estuve al pendiente de mi madre. No, hasta el no, último doctora, día, perdón. No hasta el estuviste último al día. pendiente, Y tú papito, te fuiste pierdes, su y tú te gata, perdías. fuiste su Ok, gata tú te nada más. perdías Le totalmente. dejó $50,000. Así es. Y le dejó algo Te la más. pasabas La mitad de afuera. la casa. Y la Doctora, mitad de la pero ella casa. Sí, trabaja. a mí no me dejó más que la mitad de la casa y ahora ahora quiere que aquí le el den. caballero no quiere que la casa se venda. ¿Para qué la quiere? Para empezar, es una casa que no se utiliza. Está en Monterrey, nadie la habita. Es una casa que está fuera de Monterrey, no se necesita. Aparte de todo, tiene una muerta ahí. Bueno, ya la Pero ahí señora está mi tiene. mamá. Ya le cumplimos el deseo a la señora, se enterró ahí, que la saquen, que hagan lo que Venda quieran la con propiedad, ella. te dé tu partecita Exacto, y se acabó tan el simple y problema. tan sencillo como ¿Cuánto eso. vale la casa? Aproximadamente como $250,000. Dólares. Sí, aproximadamente, está valuada en eso. Ok. Entonces yo lo único que quiero es Y eso. está paga, o sea, no se debe nada. No, nada, Ahora no, esa viene, doctora, a casa es, exigir ahí algo crecimos, ahí después de que nosotros. no trabaja, de que no se dedica a nada, de que la mantienen, ahora viene No a mí me a mantiene pedirle nadie, que yo le no dé estoy su parte. pidiendo nada que no sea Que yo mío. venda la casa Pero y la le dé su cuestión O parte. sea, a aquí ti te es- toca $125,000 Claro, de esta claro. casa. Y yo lo único que quiero es eso. Ahora, si el caballero tanto quiere a su madre, ¿por qué no la coge a su ¿Tu madre madre? también? La saca. ¿También No, yo es no puedo tu decir madre? que es mi madre porque esa es una persona que en la vida vi. ¿Dónde estaba el padre? Ah, el padre era muy, muy inteligente porque él se hacía como que no pasaba nada, ¿no? Él simple y sencillamente fue la sombra de mi madre y él hacía como que aquí no pasa nada. Fue un pobre estuvieron viendo la cara de Caray. con muchísimo tiempo porque era un Imagínese hombre cómo tras se otro, expresa de tras sus otro. padres, Ok, doctora. ahora dime esto. Qué ¿Y barbaridad. la relación con tu hermano siempre fue Tú no así tienes de- respeto de- ni por ti, ni Lo que nada, pasa es que menos ni realmente por yo tus no padres, crecí por con él, nadie. o sea, yo no voy a crecer con una persona que simple y sencillamente ha sido como un gato de otra persona. Después mi madre enferma y todo eso, ¿y quién fue la sirvienta? Yo era el único que la cuidó. ¿Y sabe por Sí, qué la cuidaba? el único Porque que si, estuvo y me hasta el dice que último no momento de trabajo. su vida. Si Doctora, tiene ella toda nunca la se vida apareció en la viviendo de lo casa. que le dejó mi Nunca madre. te apareciste y en la vivía casa. ahí. Andabas rodando ¿Qué como necesidad? pelota de un lado No, para papito, otro. pelota pareces tú. Oye, No, discúlpame, no, parecías discúlpame. prostituta de un lado para otro. Preferible ser prostituta que discúlpeme. pelota. Discúlpeme, Perfecto. doctora, Entonces, que hable de esta manera. esa es tu demanda. Así es, yo lo único que quiero es que, bueno, si el hombre tanto quiere cumplirle la voluntad a mi madre, ¿por qué, doctora, no hace lo que anda haciendo un tipo de aquí, de, no sé exactamente, Alabama creo que es, que saque a mi madre y que se la lleve a su casa, al jardín de su casa? El caballero no tiene una pienso casa sacar a mi madre en de Los ahí. Ángeles, No la pienso que tiene sacar de ahí, todo pagado, porque es ella muy fue que la su entierre ahí voluntad. entonces. Él tiene una casa, yo no tengo nada. Yo tengo meses viviendo Me costó, con un amigo, doctora, con otro me amigo. costó. He andado de roomie Me con una costó persona mi y con otra. trabajo. ¿Yo qué necesidad tengo de eso teniendo un dinero que puedo utilizar? Que Ponte fue a lo único trabajar, que mi me dejó amor, mi te madre. gusta Ok, que te mantengan todo el perfecto. tiempo. Entonces ponte a yo lo único trabajar. que estoy pidiendo. Entonces, tu propuesta es... Así es, que saque a la Desentierra- muerta ok, de la loca perfecto. de mi madre que se le ocurrió ahí. Muy y bien, vámonos. genial, te entiendo perfectamente. La loca de mi madre. Vamos a ver ¿Cuánto estas respeto le imágenes tienes que a tus reflejan la noticia de la Así cual está es. hablando la demandante Teresa en este caso. Veamos. Es una batalla legal que está causando gran controversia. Por un lado, está este hombre de 73 años que exige que se le permita dejar a su esposa descansar donde él la enterró, en el patio de al frente de su casa. Por el otro, está la ciudad de Stevenson, Alabama, que ha demandado al hombre exigiéndole que la desentierre y la lleve a un cementerio. That's my part of the United States. James Davis dice que no moverá un dedo, pues esta es su propiedad privada y tiene derecho a lo que él desee dentro de ella. Además, añade, lo único que ha hecho es cumplir el último deseo de su esposa Patsy, quien antes de fallecer le dijo que le aterraba que su cuerpo fuera cremado y le pidió que la sepultara en la casa que tanto quería. La abogada Sandra Hoyos explica que aunque haya sido así, bajo la ley será difícil que se cumpla esta última voluntad. Sí es un cierto derecho de privacidad que tiene esa persona en la propiedad de la cual ellos son dueños, pero a la vez tenemos que poner en la balanza el interés de la sociedad. ¿Cuáles son los peligros de tener un muerto enterrado en el patio por problemas de salud? Las autoridades de Alabama afirman que en esta área rural los entierros en propiedades privadas, aunque no son comunes, suelen suceder. Pero que el problema en este caso es que la casa de Davis está en pleno centro de la ciudad.
por lo que este entierro puede significar incomodidad y hasta peligro para la comunidad. Hablamos con un experto en procesos funerarios quien nos explicó que hay razones concretas por las que la ley prohíbe que se realicen esta clase de entierros. Normalmente la persona va enterrada dentro de una caja de concreto para evitar que los líquidos que han sido embalsamados de ese cuerpo sean transferidos a la tierra y esa tierra pues esparza a través del agua algún tipo de combinación. Además, añade que los servicios de la funeraria permiten mantener un récord de los decesos. Porque si no pasaría lo que pasa en algunos de nuestros países, que a cada rato se encuentran tumbas y se encuentran cuerpos y no se saben por qué están ahí ni cómo fueron. Se espera que un juez decida qué pasará con la tumba casera de Patsy Davis. Bueno, Ahí lo ve, doctor, es una locura que alguien tenga en su casa Pareciera a un una muerto, locura. por Discúlpame, Dios. discúlpame. Independientemente Vamos a de que hablar sea más su sobre voluntad. Discúlpame, Ok, discúlpame. momento. Vamos Por a favor, hacer un ten corto un receso. poco de decencia y educación. A la vuelta, Max responde a la demanda de su hermana. Regresamos enseguida. Ella pidió ser enterrada ahí, doctora, porque en ese lugar, en ese jardín, fue donde hicieron el amor por primera vez mis papás. No sea Ahí ridículo, está mi Max. mamacita descansando. doctora. ¿Descansando de qué? Pues si ya está muerta, ya. Nosotros proponemos para que se cumpla, bueno, lo que la señora quería, después ya tener las cenizas en mano, regarlas en el jardín. Oye, para ¿qué te que pasa? ella- ¿Para que se lo coman los animales, los insectos, los sapos y las ranas o qué? Caso cerrado.